Karl Marx, 1818-1883, fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador alemán. Su obra, desarrollada en colaboración con Friedrich Engels, ha tenido una enorme influencia en el pensamiento social y político del siglo XX. Este ensayo se centra en tres conceptos fundamentales de la obra de Marx: la idea de dialéctica, la idea de praxis y las relaciones entre conflicto y consenso en Marx. Idea de dialéctica. Marx adoptó el método dialéctico de la lógica de Hegel. Sin embargo, mientras Hegel se ocupó de la dialéctica de las ideas, Marx intentó aplicar este enfoque dialéctico al estudio del mundo material de la sociedad. Ello supuso algo importante, porque permitió a Marx tomar la dialéctica del reino de la filosofía y trasladarla al reino de lo que algunos consideran la ciencia de las relaciones sociales existente en el mundo material. El pensamiento dialéctico de Marx es importante para las relaciones entre las ideas de consenso y conflicto por varios motivos. Primero, los pensadores dialécticos adoptan una perspectiva relacional del mundo social. Analizan las relaciones entre diversos aspectos del mundo social. Así, por ejemplo, en su estudio de la burocracia, Marx procede a analizar las diversas relaciones sociales que dan lugar a su creación, las relaciones entre los individuos, entre los diferentes grupos de personas y entre las diversas subunidades de la organización, por ejemplo, el departamento de personal, el técnico, etc. Segundo, porque el método dialéctico de análisis no contempla una única relación unidireccional causa-efecto entre las diversas partes del mundo social. Para el pensador dialéctico, las influencias sociales nunca se dan en una única dirección, como ocurre para los que piensan en términos de causa-efecto. Para el dialéctico, un factor puede tener un efecto sobre otro, pero este último también puede influir sobre el primero. Tercero, los pensadores dialécticos se interesan no solo por la relación entre los fenómenos sociales del mundo contemporáneo, como el capitalismo, sino también por la relación entre estas realidades contemporáneas y los fenómenos sociales pasados y futuros. Ello significa el interés por el estudio de las fuentes del capitalismo moderno y de las transformaciones que el capitalismo puede tener en el futuro. Uno de los aspectos más importantes del pensamiento dialéctico tal vez sea su interés por el conflicto y la contradicción. Para el pensador dialéctico, la dinámica social no puede ser explicada sin tener en cuenta los conflictos y las contradicciones que se dan entre los diversos niveles de la realidad social. Dos de estos niveles son, por ejemplo, las estructuras sociales y los actores sociales, y la infraestructura y la superestructura. Idea de praxis en Marx. La praxis puede ser considerada como el medio que utilizan las personas para apropiarse de los objetos de la naturaleza. Es importante señalar que el concepto de actividad o praxis que emplea Marx es virtualmente inseparable de sus conceptos de trabajo y creatividad. Marx utiliza el sentido de praxis con un sentido muy diferente, el sentido de trabajo con un sentido muy diferente del uso común. Ullmann definió la noción marxiana de trabajo como la actividad consciente y deliberada que se realiza en el proceso productivo. Según esta definición, por lo tanto, el trabajo no se limita a las actividades económicas, sino que entraña todas las actividades productivas que requieren las actividades creativas del actor. A su vez, el trabajo y el proceso de producción también implica un mayor desarrollo de las capacidades y las necesidades de las personas. Se ha dicho que el concepto de trabajo, entendido como actividad o praxis productiva deliberada, representa la inversión materialista que Marx lleva a cabo en relación con la idea de espíritu de Hegel como sujeto de la historia. La relación entre el trabajo en la filosofía de Marx y el espíritu en la filosofía de Hegel es, por lo tanto, fundamental para comprender la crítica marxista al idealismo y la afirmación de una perspectiva materialista histórico-dialéctica. El trabajo o la praxis humana en Marx es esencialmente social. El hombre para Marx no solo es un animal social, sino también un zoon politikon, un animal que solo dentro de la sociedad se convierte en individuo y que construye racionalmente, junto con el resto de hombres, la estructura de la sociedad. Para Marx las personas son intrínsecamente sociales, necesitan relacionarse con otras personas no solo para su supervivencia material, sino para transformar su medio natural y social y convertirse ellas mismas en personas. Pero en Marx la sociedad es intrínsecamente dialéctica y los individuos están
dados siempre dentro de clases enfrentadas en su lucha por los medios de producción. La lucha de clases es el motor de la historia, y el hombre se apropia de la naturaleza y se construye dialécticamente a sí mismo en esta lucha de clases, donde una clase domina a otra no solo materialmente, sino también espiritualmente, lo que se conoce como alienación. La historia es el proceso donde el hombre, encarnado en Marx en el proletariado, o el esclavo en el modo de producción esclavista, o el siervo en el modo de producción feudal, va conmensurando la naturaleza y apropiándose de ella a través de la lucha, contra la clase explotadora a lo largo de la historia, atravesando diferentes modos de producción hasta llegar al comunismo, donde el hombre, el proletariado, alcanza la apropiación completa de la naturaleza y de sí mismo como ser creativo. Como en Hegel, por lo tanto, la praxis puede ser considerada como el medio que utilizan las personas para apropiarse dialécticamente de los objetos de la naturaleza y de sí mismos, para apropiarse del mundo natural y social. La gente, según Marx, debe comprometerse siempre con un proceso de objetivación que implica la producción de objetos, comida, ropas, alojamiento. El trabajo se convierte en el vehículo principal de este proceso de objetivación. A través del trabajo, dado en la dialéctica de clases, en cada modo de producción, las personas participan en la creación y transformación constante de su entorno material, y a través de esta transformación, el hombre también se transforma y libera a sí mismo. Para Marx, el hombre no tiene naturaleza, sino historia. El hombre es su propia historia y el lugar que ocupa en ella. Consenso y conflicto en Marx. Es particularmente complejo abordar el análisis de la relación entre consenso y conflicto en Marx. Como en anteriores podcasts, estructuraremos el análisis a partir de varias distinciones. Lo estructuraremos a partir de las distinciones actor-estructura, análisis micro y macro, intereses latentes e intereses manifiestos, e infraestructura y superestructura. En el marco de estas distinciones, analizaremos la relación entre consenso y conflicto como conceptos conjugados, que es el modo que creemos más acorde con el pensamiento dialéctico de Marx. Empecemos con la oposición actor-actor. La oposición actor-actor se hace presente en Marx sobre todo a través de la lucha de clases, pero no solo a través de esta lucha, sino también a través de la lucha entre trabajadores, que compiten entre ellos para ofrecer su fuerza de trabajo a precios más bajos que otros trabajadores, en una lógica perversa. El consenso detrás de esta oposición es el consenso de los miembros de la burguesía, que mantienen un sistema de producción que solo beneficia sus propios intereses de clase. Cuando el proletariado toma conciencia de su situación, también habrá consenso entre ellos para derribar dicho sistema y construir las bases de una sociedad comunista. Veamos ahora la oposición actor-estructura. La oposición actor-estructura, en Marx, es la oposición entre la clase explotada y la estructura del modo de producción capitalista, donde hay unos medios de producción y una división del trabajo reificada, donde una clase tiene la posesión de los medios de producción, explotando a la otra. La reificación hace que el proletariado asuma estas condiciones. Consenso. La oposición estructura-estructura se hace presente de diferentes modos en la obra de Marx. Son los conflictos estructurales que existen en todo modo de producción, en cuanto cada modo de producción contiene la semilla de su propia destrucción. En el capitalismo son las crisis cíclicas y la creación de un proletariado cada vez más explotado por la lógica dialéctica del propio modo de producción. Hasta aquí hemos visto las oposiciones actor-actor, actor-estructura y estructura-estructura. No solo las oposiciones, sino también el consenso que hay detrás de estas oposiciones. Veamos ahora el consenso y el conflicto a través de la división entre infraestructura y superestructura. La división entre infraestructura y superestructura en Marx también mantiene entre sí una relación dialéctica que genera consensos y conflictos estructurales. Conceptos como ideología, fetichismo de la mercancía, reificación o alienación reflejan bien esta interacción dinámica entre infraestructura y superestructura, donde son esenciales a dicha interacción el conflicto y el consenso. La ideología en Marx, por ejemplo, es un instrumento de la clase poderosa para mantener el statu quo, que reifica la estructura económica y social establecida.
pero el falso consenso que genera la ideología dominante encubre un conflicto de base que mantiene alienada a la clase dominada, adormecida por el opio de dicha ideología. Sueño que los conflictos crecientes por la lógica del mercado terminará cuando el proletariado adquiera conciencia de clase y termine con dicho orden estructural, generando nuevos consensos y conflictos. Guarda un gran interés, para terminar, hablar de la oposición entre intereses latentes e intereses manifiestos en Marx. Esta distinción no es suya y él no la representó en estos términos, pero creemos que está ejercitada en su pensamiento y es fértil para analizar las relaciones dinámicas entre conflicto y consenso en el pensamiento de Marx. Conceptos como conciencia y falsa conciencia reflejan esta distinción. Es importante señalar que cuando Marx habla de la conciencia y de la falsa conciencia, no se refiere a una conciencia individual, sino a la conciencia de la clase en su conjunto. En la obra de Marx, la idea de conciencia de clase y la de falsa conciencia están estrechamente relacionadas. En el capitalismo, tanto capitalistas como trabajadores tienen una percepción incorrecta del modo en que funciona el sistema y del papel que desempeñan en él, falsa conciencia. El capitalista no es consciente de las contradicciones que existen en el seno del capitalismo, y el proletariado no es consciente de su explotación y de su papel como sujeto de la historia. Solo en la evolución hacia el comunismo existe la posibilidad de que el proletariado desarrolle una comprensión exacta de cómo funciona el capitalismo y cómo le afecta, que es lo que se conoce como conciencia de clase. El conflicto, en este contexto de falsa conciencia y de falso consenso, es un conflicto latente, potencial, que se mantiene por el poder de la lógica material del mercado, que ata a los trabajadores a dicho sistema para sobrevivir y a la ideología, que legitima dicho statu quo.